porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Éxito. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Su programa A las 9 con usted les da la más cordial bienvenida. Es un buen día hoy, 25 de mayo, y hoy continuaremos con la serie de programas que tienen que ver con el aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Usted sabe que estuvo con nosotros Graciela Fernández hablando durante varios programas de Cervantes, y ahora vamos a tomar otra perspectiva. ¿Qué le parecería si habláramos de la música en la obra de Cervantes? La música que se estilaba en su época, pero también la música que aparece y que está temblante en las páginas de la obra de Cervantes. Sí, eso haremos en varios programas. A partir de hoy estaremos hablando de Miguel de Cervantes Saavedra y de su música. Así que le doy la más cordial bienvenida para este tema que hemos propuesto a Eduardo Arámbula. Ya está hoy con nosotros y es el director de Ars Antigua, como usted sabe, con una larguísima trayectoria en nuestro ámbito, festivales de música medieval, renacentista, viajes, presencias, discos, y yo le doy la bienvenida porque me parece muy importante que él considere este espacio como un foro para conversar con todos ustedes. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Yolanda. Bien, y pues te agradezco nuevamente esta posibilidad, esta oportunidad de estar aquí en el programa para compartir pues este gusto, digamos, primero mío de hacer música y de investigar sobre música antigua, y ahora particularmente abordar y compartir con el público del programa este aspecto de la música en la obra de Cervantes, que es algo que yo he disfrutado mucho y que te agradezco que me das esta oportunidad de compartir. Eduardo, a mí me gustaría que comentáramos un poco con el público antes de empezar esto que hablábamos tú y yo hace unos momentos, de el por qué permanecer ahí muchas veces con necedad, me refiero a sin abandonar y contracorriente, tantos años. Me parece importante tu punto de vista porque, bueno, hemos visto cómo Eduardo Arámbula ha luchado contracorriente, festivales maravillosos de música medieval renacentista aquí en nuestro estado de Jalisco, que prueban funcionar, una serie de actividades y de pronto se interrumpen, y luego uno se pregunta, entonces, si voy contracorriente todo el tiempo, ¿por qué permanecer? Y me encantó la respuesta que nos da Eduardo, y que también participa de este gusto, primero gusto principalmente de compartir. Eduardo, ¿qué dices de esto? Bueno, pues comentábamos, ¿no?, que yo por mi parte esto de hacer música y intentar mantener festivales y demás, y en tu caso, bueno, este programa, lo necesitamos, ¿no? Tú y yo necesitamos esta actividad a la que nos hemos dedicado, amamos este trabajo, y de nuestra parte está ahí, digamos, esa es la razón de estar insistiendo y estar todos los días como que presentando el papel otra vez de lo que haces, de tu proyecto, y tratando de convencer a la otra parte, a la nueva autoridad, de que te apoyen en esto. O sea, de nuestra parte es esa necesidad, es ese amor por lo que hacemos. Lo que inevitablemente sí es muy cansado es por qué siempre tenemos que estar en el primer día ante el otro, ¿no? De soy yo, hago esto, estudié esto y me dedico a esto. ¿Por qué no hay una continuidad ante nuevas autoridades de lo que ya has hecho y simplemente el apoyo de seguir? Pero estamos en esta terquedad y creo que ya a estas alturas ahí nos quedamos. Ahí nos quedaremos, sí, es cierto. Empezar como si fuera el primer día, empezar a gestionar que si esto se requiere, que si aquello, que si se toma en cuenta, que si no se toma en cuenta. Sí, es verdad, hay de pronto un cierto cansancio, pero hay también un estímulo enorme de estar cada día con ustedes y de llevar nuestro trabajo hasta ustedes, lo cual es algo invaluable. Si no, no estaríamos aquí. Es cierto, hay algo invaluable en este encuentro, en esta comunicación. Finalmente la vida es comunicación, es vinculación, y es un privilegio tener la oportunidad de conversar con ustedes. Vamos al tema, la obra en Miguel de Cervantes, es decir, la música en la obra de Miguel de Cervantes, es nuestro tema. Adelante, Eduardo. Gracias. Pues mira, precisamente a través de la labor que hacemos en Ars Antigua de investigar y de interpretar música antigua, hace muchos años que empezamos a tocar
algo de la música de la época de Cervantes. Pero luego más adelante, y precisamente cuando celebramos los 400 años de la publicación de la primera parte del Quijote, Ars Antiqua armó un programa ya integral con música en la obra de Cervantes. Me di a la tarea de releer a Cervantes, ahora con una atención especial en este aspecto de la música, y empezar a documentar toda la información impresionantemente detallada que hace Cervantes sobre la música. No solamente en el Quijote, sino en casi la totalidad de su obra, Cervantes nos habla con una precisión impresionante sobre romances, canciones y villancicos famosos. Describe muy diversas danzas de su época y describe también una gran cantidad de instrumentos musicales. Quiero subrayar un asunto que me parece muy importante. La obra de Cervantes es producto de su imaginación, ¿sí? Él inventa personajes, inventa situaciones y escribe todos estos entremeses, novelas, comedias, obras de teatro. Pero recordemos que no escribe ninguna obra fuera de su tiempo, fuera de su contexto temporal. Escribe todas sus obras en función de su época. Y aunque las historias y los personajes sean inventados, los reviste con elementos reales de su momento. Entonces, cuando necesita una escena en donde tiene que poner a cantar a los personajes, a divertirse, tiene que pensar en una obra musical que él conoce. Ubiquémonos, nos puede dar ciertos problemas ahorita en nuestra época pensar en esto. Ubiquémonos en una época en que no hay radio, en que no hay televisión, que no hay internet, que no hay celulares, y que entonces el conocimiento de una persona, en este caso Cervantes, una persona tan sensible, él tiene que recurrir a los elementos que conoce. Y cuando uno de sus personajes lo pone a cantar un famoso romance de X tema, él tiene que pensar en un romance que él conoce. Sí. Entonces, lo que me parece muy interesante en esta investigación que he hecho a través de ya bastantes años, es que todas estas citas que he logrado extraer de la obra de Cervantes, don Miguel nos habla de música que él conoce, que quizá él cantaba, que él tarareaba, sí. Y esto nos acerca entonces, yo siento que nos acerca, sí, un poco más al personaje humano, más allá de ver o el busto en un escritorio, sí, o la pintura, sí, de un Miguel de Cervantes, o el libro con letras doradas en una biblioteca, o el libro, creo que nos acerca al personaje vivo, a la persona viva que tararea, que silba quizá una melodía. Ahora la pregunta sería si estos romances que él cita en su obra, y pasajes diferentes musicales están documentados, es decir, ¿podrías encontrar exactamente, sí, tal romance que en tal época se utilizó? Sí, salvo uno o dos, sí, excepciones, sí, toda la música que menciona Cervantes, sí, actualmente existen las partituras. ¡Qué maravilla! Y las podemos interpretar, y con toda esta corriente que existe desde hace muchos años de una investigación cada vez más seria de la interpretación, sí, al estilo de la época y la utilización de instrumentos musicales de la época, podemos escuchar hoy la música que conocía Cervantes y con el sonido de los instrumentos de la época de Cervantes. Esto me parece algo espléndido, y que Eduardo hoy lo comparta con nosotros y estará en varios programas. Creo que es un privilegio, ¿verdad? Vamos a valorar enormemente, no se pierda estos programas. Ahora, será interesante preguntarte cuáles fueron tus fuentes, si hay trabajos, por supuesto debe haberlos, trabajos en esta misma línea, qué autores, digamos, han nutrido tu trabajo. Claro, hay un trabajo, bueno, hay varios trabajos muy importantes, sí, pero hay uno que para mí lo tengo en el primer nivel. Una publicación que hizo hace ya bastantes años, no tengo ahorita presente la fecha, un libro que escribió el investigador Miguel Querol Gabaldá, que se llama La música en la obra de Cervantes, con una documentación importantísima sobre todo este trabajo,
y bueno, y existen otras publicaciones al respecto, ¿no? Eduardo Arámbula hoy con nosotros. Vamos a ir al primer corte de nuestro programa y regresamos para continuar conversando sobre Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es la música que él escuchaba, de la cual da cuenta en su obra también, con esa capacidad de la obra de arte de dar cuenta de su momento histórico? Y bueno, esto nos acerca muchísimo, como bien decía Eduardo, a la persona de don Miguel. Podemos imaginarlo escuchando como nosotros escuchamos en la actualidad, pues esa música que nos motiva y nos hace vibrar, pues así debe haber sido. Vamos a ir al corte y regresamos inmediatamente después aquí en su programa en C7. Estamos en el 96.3 de FM, estamos en televisión digital 25.2, estamos a través de la red www.c7jalisco.com y en un momento regresamos con ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, pues vamos a ver qué música escuchaba primero Miguel de Cervantes y en consecuencia qué música presenta él a través de su obra, que se escucha en la obra también, o sea, que se cita. Esto es importante. Eduardo Arámbula con nosotros. Vamos a la primera selección y estaremos escuchando esta música también y viéndola en pantalla, viendo cómo se ejecuta en pantalla. Vamos con Eduardo a la primera parte. Ahora sí ya, el primer ejemplo. Sí, mira, vamos a hacer el programa de esta manera. He seleccionado algunas melodías muy interesantes que menciona Cervantes, pero he traído fragmentos de dónde menciona Cervantes para ubicarnos directamente, ¿sí? La primera obra que vamos a escuchar es La danza del villano y es de todas las danzas y bailes que menciona Cervantes, es la danza más antigua. Danza del villano. La danza del villano. Y se refiere, por supuesto, al aldeano, al que vive en las aldeas y en las villas. Una danza de la gente del pueblo. La menciona Cervantes en El Rufián Viudo. Y al final, ya hacia el final de la obra, de El Rufián Viudo, aparece un personaje inesperadamente que sorprende a sus amigos porque había estado cautivo de los turcos y lo creían muerto y demás. Este personaje, Cervantes le da el nombre de Escarramán, ¿sí? Que además, curiosamente, era el nombre de un baile de su tiempo, Escarramán. Y lo reviste de que es un gran bailarín. Es un bailarín profesional. No solo músico, sino bailarín. No, es un bailarín. Él aparece ante sus amigos, les cuenta por qué había desaparecido, que había estado prisionero, y de pronto, entre las amistades que están ahí, están dos músicos, guitarristas, y comienzan a cantar un romance que dice, tomé unos fragmentos, ya salió de las gurapas el valiente Escarramán, para asombro de la gura y para bien de su mal. Ya vuelve a mostrar al mundo su felice habilidad, su ligereza y su brío y su presencia real. Y en tanto se remonta la pispita sin igual, de la gallarda el paseo, nos muestre aquí Escarramán. Está diciendo que nos muestre una coreografía que es el inicio de la danza de la gallarda. Sí. De la gallarda, el paseo nos muestre aquí Escarramán. El romance sigue de lo que está cantando el músico, y aparece una acotación al final del romance en donde Cervantes escribe que uno de los músicos toca la danza del canario, la baila Escarramán y habiendo terminado de bailarla, Escarramán dice, ahora vaya el villano a lo burdo con la cebolla y el pan y acompáñenme los tres. Y ahí nos está mencionando Cervantes la danza del villano. Vaya el villano a lo burdo con la cebolla y el pan. Esto aparece en la jornada primera de El Rufián Viudo y ahora vamos a escuchar esta danza del villano que bailó Escarramán en El Rufián Viudo. Adelante, por favor, Diego. Se parece un poco al ritmo de la giga, ¿no? Un saltarino. Y hay que tomar en cuenta que mucha de la música que se escribió en esa época, pues era para ser bailada, ¿no? Era para la música, no me refiero a la música profana. Sí, sí, claro. Hay una cosa muy interesante en Cervantes. En el aspecto de la música y luego otro tema que abordaremos en la siguiente ocasión, la comida de la época, Cervantes, estos dos elementos, habla sobre todo de la música y de la comida del pueblo, no de la corte. Esto es muy interesante porque nos muestra esa otra España de la época, no la rigurosa, no la España de Felipe II
y la construcción del Escorial y la invención de la Santa Inquisición, sino la España popular, la España alegre. Y es muy interesante que Cervantes aborda sobre todo este aspecto del pueblo en la música y en la cocina. Y entonces escuchamos música sobre todo muy danzable y en otros aspectos, en las canciones de amor o en los romances moriscos o en los romances del Quijote, bueno, otro carácter de música, pero igualmente sumamente inspirado y bello. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es un viaje que vale la pena realizar a la obra de Cervantes, teniendo como eje conductor la música? Más adelante tendremos también la cocina en Cervantes. Gracias por estar recibiendo nuestro programa. Y bueno, pues vamos al siguiente ejemplo, si te parece, Eduardo, para aprovechar el tiempo. Sí, vamos a hablar de la danza cantada. Y hago una brevísima introducción. Juan Antonio Urbels, un investigador de este tema, nos dice que en las formas muy primarias de la danza, en la que no intervenían instrumentos musicales melódicos, sino solamente de percusión, era lo acostumbrado utilizar textos para cantarse, porque de esta manera el bailarín podía recordar mejor la melodía y recordar los pasos coreográficos a través de un texto. La danza acompañada solamente de un instrumento de percusión. Y en la época de Cervantes aparece un género que recibe el nombre de danza cantada, porque tienen textos para ser cantados. La danza cantada la menciona Cervantes en su novela La Gitanilla. Y tomé este fragmento de La Gitanilla, donde dice recordemos que la gitanilla fue educada ejemplarmente por su abuela putativa, cito, en todas las costumbres gitanas. La danza al son del pandero, aquí está el aspecto de la danza cantada, el recitado de vistosos romances y el arte de la buenaventura. Cervantes escribe en La Gitanilla, y la primera entrada que hizo Preciosa en Madrid fue un día de Santa Ana, patrona y abogada de la villa, con una danza en que iban 8 gitanas, 4 ancianas, 4 muchachas y un gitano, gran bailarín que las guiaba. Y aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de Preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tamboril y castañetas, es decir, percusiones, castañuelas, claro, y fuga del baile, salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de la gitanilla. Y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla, pero cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, allí fue ello, allí sí que cobró aliento la fama de la gitanilla. O sea, menciona Cervantes la danza cantada. Escogí un ejemplo de una danza cantada muy famosa y quizá el ejemplo que conservamos actualmente de la más antigua danza cantada, que se llama la jerigonza. Forma parte de una ensalada del catalán Mateo Flecha, la ensalada que se llama El Jubilate, y hacia el final de esta obra musical aparece la danza de la jerigonza. Y vamos a escuchar esta jerigonza que habría bailado la gitanilla. Adelante, Diego, por favor. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, ¿qué le ha parecido este ejemplo de una danza cantada? Y bueno, citando siempre pasajes en la obra de Miguel de Cervantes, que es la idea en estos programas, conocer la música de la cual da cuenta Cervantes en su obra. Continuamos entonces con Eduardo Arámbula, director de Ars Antigua, que está hoy con nosotros y que tenemos pues todavía 2 cortes para continuar disfrutando de este tema que tiempo atrás venimos planeando, hay que decirlo, no es sacado de la manga, sino desde el principio de año empezamos a trabajar esos temas para cuando llegara la fecha y aquí estamos. Adelante con el siguiente ejemplo, Eduardo. Sí, Yolanda, mira, yo he realizado algunas pláticas y cursos sobre este tema, así un poquito en privado, y un comentario interesante de varios asistentes que se han sorprendido de este aspecto de la música y de la cocina en la obra de Cervantes, quizá porque cuando lees, tal vez por poner un ejemplo, El Quijote, tu atención está
en el personaje, en las características del personaje y en las hazañas del personaje, ¿no? Pero ¿qué le pasó cuando estuvo en tal venta o qué? Son como que aspectos que revisten, pero que no es quizá el tema principal. Y el comentario interesante, curioso de varios asistentes a estos cursos me han dicho, oye, pero es que yo no había puesto atención en esto, no había reparado en que aquí menciona que están bailando tal cosa o que cantaron tal cosa, porque estoy metido en el tema medular. Y entonces se sorprenden mucho de estos datos tan precisos que menciona Cervantes, tanto en la música como en la cocina. Y es, bueno, este placer que yo he experimentado primero en carne propia y que nuevamente te agradezco esta oportunidad de compartirlo con los radioescuchas, ¿no? Leer estos fragmentos, estas citas, donde Cervantes, con esa precisión que fue reconocida un siglo después de su muerte por la Real Academia de la Lengua, al incluir a Cervantes en su diccionario de autoridades, al incluirlo como testigo fiel de la gran mayoría de artículos musicales que aparecen en el diccionario de autoridades, van a la referencia cervantina para ubicar la pieza. Yo he realizado estas relecturas de Cervantes y cuando me encuentro con el título genérico o particular de la obra, luego hay que ir a las fuentes musicales para buscar el título y encontrar las partituras. Y eso es apasionante. No Ya es puedo que imaginar, Cervantes sí. publique la Sí, partitura, sí. ni es que Cervantes te anote la receta de tal Claro. platillo, sino que él menciona el título, menciona el nombre. Ahora hay que buscarlo aparte y eso es lo que tú dices, lo apasionante. Sí, quiero imaginar el hallazgo de pronto, decir, aquí está la partitura que se refiere o que es similar a esto que está diciendo Cervantes, es una eureka y un decir, qué gran alegría, ¿no? ¿Es cierto? Sí, como será el ejemplo que vamos a escuchar ahora. Yo creo, me atrevo a decir que es una de las melodías más representativas de la época de la España cervantina. ¿Y la es? folía. La folía es una estructura armónica, es un molde armónico sobre el cual músicos profesionales, músicos muy hábiles, improvisaban sus melodías. Es una estructura armónica, un juego de acordes armónicos para que el músico con su instrumento o con su canto improvisara melodías. Podríamos traducirlo como una especie de locura. Es la locura, viene Sí. de la palabra toscana fole, que según el diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana significa vano, loco, sin seso, que tiene la cabeza Sí. vana. Y que fue una danza que fue incluso censurada por sus movimientos tan desinhibidos y exagerados. Cervantes la menciona en La Ilustre Fregona y en La Gran Sultana. De La Ilustre Fregona tomé este fragmento. Dice, todo lo que iba cantando el asturiano hicieron al pie de la letra ellas y ellos. Mas cuando llegó a decir que diese principio a un contrapás, respondió Barrabás, que así le llamaban por mal nombre al bailarín mozo de mulas. Hermano músico, mire lo que canta y no moteje a nadie de mal vestido, porque aquí no hay nadie con trapos y cada uno se viste como Dios le ayuda. El huésped, que oyó la ignorancia del mozo, le dijo, hermano mozo, contrapás es un baile extranjero y no motejo de mal vestidos. Si es eso, respondió el mozo, no hay para que nos metan en dibujos. Toquen sus zarabandas, chaconas y folías al uso y escudillen como quisieren, que aquí hay personas que les sabrán llenar las medidas hasta el gollete. Cervantes nos menciona aquí incluso una danza italiana, el contrapás, y pone en boca del músico el apunte, contrapás es un baile extranjero. Entonces el mozo dice, bueno, toquen sus zarabandas, chaconas y folías. Sí. Vamos a escuchar una folía que armamos en Ars Antiqua al estilo de la época, es decir, tomando la estructura, improvisando, escribimos algunas folías nuestras y tomamos folías de diferentes autores y con esto armamos una sola pieza titulada La Folía. Adelante. Bueno,
¿Qué le ha parecido? Y las imágenes son fabulosas, pertenecen a una película, me estaba platicando Eduardo, protagonizada por Fernando Rey, es un gran actor. ¿Y quién era el Sancho? ¿Landa? Alfredo Landa. Alfredo Landa, te decía que en mi opinión es la mejor producción de las que he visto, de muchas producciones sobre el Quijote. No sé de qué año es, pero me parece la mejor producción en todos sentidos, sí. El cuidado de los detalles, lo histórico, en fin. Y bueno, los dos actores, a mí me parece que en sus personajes están maravillosos. Vamos a ir al corte. Tenemos el teléfono en este momento, 3030-5386, para que nos llame y nos dé su punto de vista, su opinión. Regresamos en un momento. Quiero agradecer a todo el equipo. En la producción está Ángeles Rodríguez y Diego de Luna. Está lo que respecta al audio, Víctor Hugo Barbosa, Barcha, muchas gracias. Tania Figueroa apoyándonos también en teléfonos. Regresamos en un momento y recuerde 3030-5386. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, le comentaba a Eduardo que siempre me ha apasionado el punto de vista de los moros, que pese a que ya habían sido expulsados en la época de Cervantes, de su último bastión de Granada, pero aparece la presencia morisca, aparece en la obra de Cervantes maravillosamente y relacionada con la música, ¿no es así, Eduardo? Relacionada con la música y con la comida. Y con la comida también. ¿Te acuerdas de este pasaje que a mí me divierte mucho? Cuando de pronto se empieza a hablar en el Quijote, Cervantes escribe que el Quijote lo ha escrito otro autor, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo no? Cide Hamete Benengeli. Sí. Y cuando lo menciona por primera vez, de pronto se sorprende el propio Quijote y dice, Benengeli, eso es como berenjena, ¿no? Y yo creo que es moro porque los moros son amigos de berenjenas. Eso sí. Es muy divertido y en otras obras de Cervantes menciona platos moriscos y menciona platos con la berenjena, que he tenido la oportunidad de investigar y de prepararlos. Sí. Y mira, aquí estoy vivo, o sea, no me morí y yo hasta no probar, y funcionó. Te puedo avalar, Eduardo, bueno. Yo necesito probar esa berenjena que en el decir de las gentes prepara muy rica, Eduardo. O nos da la receta o nos invita a probarla, ¿no es cierto? Podemos invitar luego a los radioescuchas y que nos guíes tú, y nos hacemos una reunión probando algunos platos cervantinos Bien, con me berenjenas. me encanta, claro que sí. ¿Verdad? Bueno, pero vamos entonces a la presencia morisca en la música. Bien, fíjate que, bueno, en la actualidad, cuando catalogas estilos de música, se utiliza actualmente un término que es romances moriscos, para hablar de un género de composición y un género literario en particular que aborda temas de los moros en España, ¿no? Primero los romances fronterizos y de ellos se derivan luego los romances moriscos. Pero Cervantes utiliza una forma diferente, muy sencilla, pero que a mí me parece deliciosa. Romances de moros y moras. Y con este término se refiere a ellos en dos obras, en El celoso extremeño y en Don Quijote de la Mancha. Tomé este fragmento de El celoso extremeño. Hay un personaje que es Loaiza, que es un guitarrista o que con su guitarra está truculentamente tratando de colarse en la casa del celoso extremeño para abordar a la esposa del celoso que vive ahí, ¿no? Decía, esta referencia de los romances de moros y moras la encontramos en la novela El celoso extremeño, donde escribe Cervantes. Puesto allí Loaiza, sacaba una guitarrilla algo grasienta y falta de algunas cuerdas. Y como él era algo músico, comenzaba a tañer algunos sones alegres y regocijados, mudando la voz para no ser reconocido. Con esto se daba prisa a cantar romances de moros y moras a la loquesca, con tanta gracia que cuantos pasaban por la calle se ponían a escucharle, y siempre, en tanto que cantaba, estaba rodeado de muchachos. Esto en El celoso extremeño. Uno de los romances más famosos de la época de Cervantes es el que aborda las historias de un moro llamado Abindarráez y su enamorada Jarifa.
Existen de la época un sinnúmero de romances sobre el tema de Abindarráez. Y uno de ellos lo aborda Cervantes en el Quijote. Casi en los primeros capítulos del Quijote, cuando lo enfrentan unos viajeros que encuentra por el camino, él, al exigirles que reconozcan la belleza de su dama Dulcinea y que ellos le dicen, pues decidnos quién es porque no la conocemos, él se molesta y los embiste con su lanza. Pero Rocinante tropieza y hace que caiga y ruede y quede tendido con el peso de las pesadas armas y no se puede levantar. En el Quijote Cervantes escribe: viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole a su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua cuando Carloto le dejó herido en la montaña. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. Vamos a escuchar, si me permites, vamos a escuchar un texto hablado de una grabación muy interesante sobre las músicas del Quijote, y junto con esto, uno de los muchos romances de Abindarráez, el que se conoce con el título de La Mañana de San Juan. Adelante, por favor, Diego. Procuró levantarle del suelo. Muchas gracias. Tenemos saludos de parte de la señora Figueroa. Te saluda, Eduardo. Muy bonito el programa de hoy. Ernesto García, que nos está escuchando también y te saluda. Del Coro de Infantes de San Luis Gonzaga, también la señora Melchor dice: la música es una verdadera delicia. Un saludo para el programa. Nos llama Alma Gómez de Centro Tequila, Jalisco. A Eduardo, un saludo de los alumnos de este municipio, nos dice. Saludos, Alma. Sí, bueno, tuve esa experiencia de dar clases allá. Qué bien. 2 temporadas y bueno, gracias por estarme escuchando. Saludos. Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Confío en que haya resultado de su interés, que lo haya disfrutado, que le haya motivado a ir a los textos de El Quijote y sobre todo que le haya motivado a escuchar esta música que tiene que ver con la obra de Cervantes, y que yo me detendría en esta voz que acabamos de escuchar, voz que lamentablemente, bueno, ella falleció, ¿hará que un par de años, Eduardo? Creo más o menos unos 2 Sí, años. Algo nos así. referimos a Montserrat. Montserrat Figueras, pues que junto con Jordi Sabal han hecho una labor en el rescate e interpretación de música antigua como nadie. Pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa A las 9 con usted. Yo le recuerdo que el próximo mes estará de nuevo Eduardo con nosotros y además amenaza con hablar de la cocina en la obra de Cervantes. ¿Qué le parece? Para mí que tiene deseos de cocinarnos algo, ¿eh? Yo invitaría al público, si me permites, a que leyeran, o sea, como prepararnos para el siguiente programa. Como un propedéutico. A que leyeran el inicio del Quijote, el segundo párrafo, es decir, después del famoso "en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", cuando termina ese primer punto, que leyeran el segundo párrafo, que nos dará pie a lo que trataremos en la próxima ocasión. Magnífico. Porque nos habla de lo que comía don Alonso Quijano. Uy, ¿Sí? Que fíjate lo lean. que hay algo que aparece con mucha frecuencia, y la cebolla con pan. Claro. La famosa cebolla con pan. Y además cuando lo lees, casi puedes olerla. Casi puedes el consejo imaginarla. que le dice don Quijote a su escudero: sí, no comas ajos ni cebollas, que no saquen por el olor tu villanía. Bueno, Hilda Díaz, un saludo muy cariñoso al maestro Udor, que tomó contigo un curso. Ah, sí, claro, estuvo Sí, Hilda, en varios cursos conmigo. Varios cursos. Sergio Gerjón dice: tiene grabada música del tiempo de Cervantes, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo hacerlo? Nos dice Sergio. Hay una grabación del grupo Esperión 21 que, si no me equivoco, se llama Las Músicas del Quijote. Ajá. Me parece que se llama así. Es una producción maravillosa con 2 discos y los textos, es
es una presentación como de un libro, porque viene en varios idiomas, del grupo Esperión 21, las músicas del Quijote. Las músicas del Quijote, bueno, ahí está. Y la invitación es para que continúe con nosotros, para que continúe escuchando su programa, que no es sino un encuentro mañanero, ¿verdad?, en torno al fenómeno artístico, al arte, a la cultura, a aquello que ha dejado su huella, su impronta en la humanidad, como es Cervantes, y también con lo que ocurre, por ejemplo, los viernes, cotidianamente aquí en Guadalajara, las ofertas que tenemos aquí en Guadalajara, y de ello hablaremos el viernes próximo. Mañana es jueves de cine. Estaremos comentando algo de la cartelera, las películas que entran a la cartelera y, bueno, alguna sorpresa para mañana. Por hoy, esto ha sido todo. En nombre del programa Las 9 con usted, en nombre de los compañeros del equipo, le damos las gracias de manera especial a Eduardo. No es la primera vez que Eduardo colabora con nosotros. Desde que el programa inició ha estado con nosotros eventualmente. Y bueno, pues una vez más nos ha enriquecido con su presencia en su programa Las 9 con usted de C7. Para las personas que quieren volver a escuchar el programa, nuestros compañeros de redes suelen subirlo al día siguiente o 2 días después a YouTube. Usted busca YouTube C7 Cultura y va a encontrar los programas. Y también nosotros ponemos la liga, el link, la liga, en nuestra página de A las 9 con usted o de C7 o de Yolanda Zamora, y ahí puede usted volver a escuchar el programa, volver a disfrutarlo, y tal vez si lo recibió por radio, pues verlo también en imágenes. Por hoy, esto ha sido todo. De nuevo, muchas gracias, que tenga un día excelente, y si usted nos lo permite, mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.